Nos introducimos ahora en el álgebra matricial y aunque no lleguemos a apreciar aquí su utilidad y la gran simplificación que introduce en muchos problemas de distintas ciencias, podremos comprobar parte de sus aplicaciones en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y en las transformaciones geométricas. Las matrices son ampliamente usadas para guardar información de manera sintética y mostrarla en forma simple. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un cuadro o una tabla de escalares distribuidos en filas y columnas que sirve para analizar cualquier disposición de tipo rectangular. Veamos el siguiente ejemplo. Sea un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas en este caso. Los coeficientes de las incógnitas son números reales conocidos. Pueden disponerse en un cuadro que se llama matriz de los coeficientes, en dos filas y dos columnas. O, agregando los términos independientes, formar lo que llamamos matriz ampliada del sistema en dos filas y tres columnas. Entonces, por ejemplo, este elemento corresponderá a la segunda fila y segunda columna y estará representando al coeficiente de la segunda ecuación y de la segunda incógnita. ¿Cómo notamos en forma genérica a una matriz? La vamos a llamar con una letra mayúscula de imprenta. Una matriz genérica tendrá m filas y n columnas, es decir, su orden será m por n. Los elementos los vamos a nombrar con una letra minúscula y con dos subíndices. El primer subíndice indica la fila a la cual pertenece. El segundo, la columna. Llamaremos I a una fila genérica y J a una columna genérica. Es decir, el elemento más genérico de la matriz será el elemento de la fila I y la columna J, es decir, A y J. Eso nos lleva a otra forma de notar a esta matriz, que es colocando entre paréntesis al elemento genérico y como subíndice su orden. Vamos a hablar de algunas matrices que tienen alguna particularidad que las hace diferentes o representativas. Por ejemplo, llamamos matriz real aquella en la que todos sus elementos son números reales. Nosotros vamos a trabajar siempre en el curso con matrices reales. Entonces vamos a decir que nuestra matriz A pertenece al conjunto de matrices a coeficientes reales de orden m por n. La matriz nula será la matriz de cualquier orden cuyos elementos sean todos 0. Lo vamos a anotar con una letra O con una letra N de nula. Llamamos matriz fila o vector fila a aquella matriz que tiene una fila y n columnas. Llamamos matriz columna o vector columna
a una matriz que tiene m filas y una sola columna. Observemos que los vectores numéricos que estudiamos en el tema anterior pueden considerarse casos particulares de matrices, de una fila o de una columna. Una matriz será cuadrada si tiene igual número de filas y de columnas, o sea, m es igual a n. En ese caso se dice simplemente que A es de orden n, presuponiendo que A tiene n filas y n columnas. En dicho caso, podemos señalar en A los elementos que pertenecen a la llamada diagonal principal. Son los que tienen igual subíndice I y J, A11, A22, etc. De la misma manera, podemos marcar lo que se llama su diagonal secundaria. Una matriz se llama diagonal y generalmente se la nota con la letra D cuando todos los elementos que están por fuera de la diagonal principal son ceros. Debe ser, por lo tanto, una matriz cuadrada. Se llama matriz escalar y normalmente se la nota con la letra E a una matriz que es diagonal y todos los elementos de su diagonal principal son iguales. Por ejemplo, esta, que es una matriz escalar de orden 3, donde todos los elementos de su diagonal valen lambda. La matriz identidad o unidad es una matriz escalar, es decir, tiene todos los elementos de su diagonal iguales y en este caso iguales a 1. Una matriz triangular es una matriz cuadrada, de manera tal que de la diagonal hacia abajo o de la diagonal hacia arriba, todos sus elementos son 0. En este caso, cuando los ceros están de la diagonal hacia abajo, se dice que la matriz es triangular superior. Cuando los ceros están de la diagonal hacia arriba, se dice que la matriz es triangular inferior. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Dadas dos matrices A y B, se dicen iguales, es decir, la matriz de elemento genérico A y J es igual a la matriz de elemento genérico B y J, si ambas son de igual orden y sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, cada elemento A y J es igual al correspondiente B y J para todo I, para todo J. Es decir, el elemento 4, 5 de A es igual al elemento 4, 5 de B. Y así para todos los demás. Vamos a definir ahora algunas operaciones con matrices. Comencemos con la suma. Para poder sumar dos matrices, estas tienen que ser del mismo orden. Y los elementos de la matriz suma se obtienen sumando los elementos correspondientes. Es decir, dadas las matrices A y B pertenecientes a las matrices reales
m por n, es decir, ambas del mismo orden, la suma de A más B, o sea, la suma de la matriz de elemento genérico A y J más la matriz de elemento genérico B y J, nos da por resultado una matriz S, o lo que es lo mismo, una matriz de elemento genérico S y J, del mismo orden, donde cada elemento S y J se obtiene sumando los correspondientes elementos de A y de B, para todo I y para todo J. Es decir, el elemento 4, 5 de la matriz suma será el elemento 4, 5 de A más el elemento 4, 5 de B. Es decir, la suma se realiza elemento a elemento. Podemos ver aquí un ejemplo. Si tenemos que sumar la matriz A más la matriz B, obtendremos una matriz S donde, por ejemplo, el elemento S11 será el elemento A11 más el elemento B11, o sea, 2 más menos 1. Y así para cada uno de los elementos de la matriz suma. ¿Qué propiedades tiene la suma de matrices? Vemos que hemos definido la suma de matrices elemento a elemento, o sea, es una suma reiterada de números. Por lo tanto, va a gozar de las mismas propiedades que la suma de números. O bien, si pensamos que una matriz es una yuxtaposición de vectores, o sea, que tenemos un vector arriba del otro, entonces también podemos decir que la suma goza de las mismas propiedades que dimos para vectores al principio del capítulo. ¿Cómo se define el producto de una matriz por un escalar? Entonces, dada una matriz de cualquier orden, o sea, m por n, y un escalar alfa, el producto del escalar por la matriz nos da otra matriz del mismo orden que A, cuyos elementos serán los elementos de A multiplicados por el escalar. Es decir, si A pertenece a Rm por n y tengo que multiplicarla por alfa, es decir, tengo que multiplicar por alfa la matriz de elemento genérico A y J, obtendré una matriz B de elemento genérico B y J, tal que cada elemento vendrá multiplicado por alfa. Entonces, si tengo que multiplicar esta matriz por menos 2, multiplicaré por menos 2 cada uno de sus elementos. Por ejemplo, 2 por menos 2 me dará menos 4. Y así cada uno de sus elementos. ¿Qué propiedades tiene esta operación? Por las mismas consideraciones que en la operación suma, esta operación va a gozar de las mismas propiedades vistas para el producto de un escalar por un vector. También podemos combinar ambas operaciones, es decir, la suma de matrices y el producto por un escalar. En ese caso tendremos una combinación lineal de matrices, es decir, una suma de matrices multiplicadas por escalares. Por ejemplo, dadas dos matrices, calcular la matriz U, que resulta ser menos 2 veces A más 3 veces B. Haciendo esta operación, como acabamos de definirla, estamos armando una combinación lineal de matrices. Como vemos, hemos definido para las matrices las operaciones de suma y producto por un escalar y anticipado que éstas gozan de las 10 propiedades
vistas en vectores. Por lo tanto, de acuerdo a la definición anticipada de espacio vectorial, vemos que este conjunto Rn por n resulta ser un conjunto jerarquizado y se denomina espacio vectorial. Otra operación entre matrices es el producto. Tenemos que tener cuidado con esta operación porque tiene sus matices. Por ejemplo, ¿cómo habríamos definido el producto entre dos matrices A y B? Se nos ocurre que habríamos dicho dos matrices de igual orden pueden multiplicarse entre sí y se multiplican elemento a elemento. Es decir, la matriz producto será una matriz cuyo elemento genérico será el producto de los elementos de las dos matrices dadas. Pero esto no resulta ser así. Y lo destacamos porque es un pensamiento muy generalizado. ¿Por qué el producto no se realiza de esta manera? Simplemente porque en casi todas las aplicaciones importantes que utilizan matrices se necesita otro tipo de producto. El producto entre dos matrices A y B se halla definido cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, si quiero multiplicar la matriz A por la matriz B, el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. En ese caso, la matriz producto tiene como orden el número de filas de la primera y de columnas de la segunda. Es decir, estos dos deben ser iguales y estos dos extremos me dan el orden de la matriz producto. ¿Y qué elementos tiene la matriz producto? Si multiplico la matriz A por la matriz B y obtengo la matriz P, cada uno de los elementos de la matriz P se obtendrá de la siguiente manera. El elemento IJ se obtiene haciendo la fila I de la matriz A escalar la columna J de la matriz B. Esto se ve más fácil en un cuadro. Nos va a convenir colocar las matrices intervinientes en una cruz. Aquí colocaremos la primera matriz del producto, aquí la segunda, y en este cuadrante obtendremos la matriz producto. La matriz A tiene M filas y Q columnas. La matriz B tiene Q filas y N columnas. Entonces, para encontrar los valores de P, tendremos que tomar una fila de A en su intersección con una columna de B. Por ejemplo, la fila I en intersección con la columna J de B para obtener el elemento P y J.
¿Cómo obtenemos ese elemento? Haciendo el producto escalar entre los elementos de la fila I de A y la columna J de B. De esta manera. AI1 por B1J más AI2 por B2J más hasta AIQ por BQJ. De esa manera obtenemos este elemento. Para obtener cualquier elemento de la matriz producto, hacemos lo mismo. Si queremos obtener el elemento P11, haremos el producto escalar entre la fila 1 de A y la columna 1 de B. Veámoslo en un ejemplo. Vamos a multiplicar esta matriz dato A por esta otra B. ¿Podemos hacer el producto? A ver, la matriz A tiene orden 3 por 2 y la matriz B tiene orden 2 por 4. Vemos que el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Por lo tanto, podremos realizar el producto. Y el orden de la matriz producto será 3 por 4. Disponemos las matrices en cruz y vamos obteniendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, para obtener este elemento tenemos que tomar la primera fila de A con la primera columna de B y hacer el producto escalar. 1 por 1 más menos 2 por 3. Eso nos da menos 5. Y así para el resto de los elementos. De esa manera habremos hallado la matriz producto entre A y B.